Buenas tardes, estudiantes del Colegio Anilo Cifuentes. Vamos a dar continuación a los temas de la guía número 2. En este caso vamos a ver los diferentes tipos de energía. Entonces vamos a empezar mirando lo que es la energía cinética. Pero antes vamos a mirar algo sobre energía. Entonces, cuando un objeto realiza un trabajo es porque éste posee energía como tal para poder realizarlo. Y podemos decir que la energía es la capacidad para realizar cualquier tipo de trabajo. Listo. Entonces, vamos a empezar con la energía cinética y la energía cinética, sus símbolos o sus siglas es S. De aquí en adelante, cada vez que aparezca S es porque estamos hablando de energía cinética. Bien, entonces, ¿qué es lo primordial para hablar de energía cinética? De que tenemos un objeto y que ese objeto, al tener movimiento, puede traducir ese movimiento en un trabajo cuando se acerca o cuando golpea a otro objeto como tal. Entonces, la energía cinética depende del objeto o del movimiento del objeto. Entonces, miremos este primer ejemplito de acá. Entonces, por ejemplo, aquí el martillo, su movimiento hacia abajo hace que se produzca trabajo sobre el clavo que él está enterrando, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que hay un tipo de energía que depende del movimiento y que se transmite al final cuando se golpea como tal el clavo. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, aquí nos damos cuenta que la pierna del muchacho está realizando un movimiento y la primera parte lo que hace es transmitirle ese movimiento en forma de trabajo al balón. Y luego cuando el balón se desplaza, traduce el movimiento de él, o sea del balón, en trabajo cuando golpea la cabeza de la señora. Digamos que ahí tenemos un ejemplo más claro de cuando el movimiento se convierte en trabajo. Y si se dan cuenta, el trabajo se hacía en el desplazamiento que hacía el trabajo en la misma dirección que se hacía la fuerza. Y si se dan cuenta, tanto el balón sigue la dirección de la fuerza del pie como la cabeza de la señora sigue la dirección de la fuerza del balón. Entonces, podemos decir que la energía cinética es el trabajo y tiene que ver con el movimiento. Entonces, cuando se realiza un movimiento, se relaciona con el trabajo y el trabajo se relaciona con el movimiento. Entonces vamos a ver un poco la formulación. Bien, entonces en esta diapositiva vamos a ver lo que es la formulación. Vamos a arrancar de la fórmula básica del trabajo, donde si recuerdan el trabajo es igual a fuerza por distancia, que es la que veníamos trabajando. Como se dan cuenta, el trabajo es algo muy importante porque se utiliza para casi todas las explicaciones, para que darles un sentido. Entonces, vamos a mirar qué ocurre ahora. Vamos a recordar también que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, un poco de dinámica. Y vamos a mirar cómo transformamos esta fuerza dentro de la fórmula de trabajo. Entonces, esta F de fuerza la vamos a transformar acá. Nos quedaría entonces que el trabajo es igual a la fuerza, pero dicha en sus magnitudes, masa por aceleración, por la distancia. Y todo esto vamos a demostrarlo, o se hace, para demostrar que la fuerza y el movimiento están relacionados. Entonces, ¿cómo definimos o miramos que hay un movimiento? Con el cambio en las velocidades. ¿Sí? Digamos que con la aceleración, el cambio en la velocidad. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula para el cambio de la velocidad? Que si tengo una velocidad final y le resto la velocidad inicial, esta es igual a 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces yo puedo despejar esta parte de acá donde está la aceleración por la distancia para cambiarla en mi fórmula de trabajo y ya comenzamos a relacionar la fuerza y el trabajo con el cambio en la velocidad. Y nos quedaría entonces de la siguiente manera: despejamos el 2, nos queda que la aceleración por la distancia es igual a este factor que tengo aquí y ya yo puedo reemplazar en la fórmula de trabajo. El trabajo es igual a la masa por la aceleración por la distancia, recordamos que lo hallamos aquí, y vamos a reemplazar entonces la aceleración y la distancia por el factor nuevo que encontramos. En este caso nos quedaría que la masa multiplicado por un medio de este factor de las velocidades es igual al trabajo. Reorganizamos el paréntesis, lo ordenamos y entonces nos queda la multiplicación m por un medio por cada uno de los componentes de este paréntesis, como que el trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Y qué me traduce esta fórmula? Pues que el trabajo que yo realizo tiene que ver con el cambio en el movimiento. Todo esto que acabamos de hacer, digamos que es solamente explicativo
o para demostrar que las fuerzas y los trabajos tienen que ver también con el cambio de movimiento. Por eso esta última parte es la más importante, donde nosotros definimos al trabajo y lo hacemos en términos de movimiento. ¿Listo? Bien, muchachos. Entonces, seguimos con la formulación. Entonces, empezamos a mirar cuáles son las fórmulas de la energía cinética. Es 1/2 de la masa por esa velocidad al cuadrado. Esta es la formulita que ustedes van a estar trabajando cada vez que les hablen de energía cinética. Recuerden que S es la abreviación para este tipo de energía. Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula? Que el trabajo que se efectúa sobre un cuerpo y la fuerza neta que actúa en ese mismo cuerpo es igual al cambio de la energía cinética, o sea, en el movimiento que causa la fuerza. Eso es básicamente lo que me está diciendo esta fórmula de aquí. ¿Listo? ¿En qué unidades debemos trabajar estas fórmulas? Entonces, todo debe estar en el sistema internacional, por lo tanto, la masa debe estar en kilogramos, la velocidad debe estar en metros por segundo y obviamente como esto es energía y viene desprendido de lo que es el trabajo, entonces se trabaja en el sistema internacional de trabajo, que son los joules. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a mirar el primer ejemplito, uno que me sirve para resolver todos los ejercicios de energía cinética, teniendo en cuenta esta fórmula de aquí. Entonces, ¿qué dice el ejemplo? Dice, Amy pasea en una bicicleta a 25 km por hora. Si el sistema entre la bicicleta y Amy posee una masa de 95 kilogramos, calcular la energía cinética. Cuando dice el sistema, quiere decir Amy montada en la bicicleta. Posee una masa de 95 kilogramos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es el dibujito. Entonces aquí tenemos a Amy. Bueno, en este caso no está montada, se acababa de bajar, pero pues para el experimento es lo que necesitamos. Entonces aquí nos dice la velocidad que tenía, la masa que tiene el sistema como tal entre la bicicleta y Amy, y entonces vamos a empezar a trabajar. Si se acuerdan, dijimos que todas las unidades deben estar en el sistema internacional, y aquí la velocidad me la dieron en kilómetros por hora, y la velocidad en el sistema internacional debe ser en metros por segundo. Entonces vamos a hacer primero ese cambio. Entonces, en esta primera parte vamos a cambiar de kilómetros a metros, y aquí en la segunda parte de horas a segundos. Entonces, ¿cuáles son las correspondencias? En un kilómetro hay 1000 metros, y ponemos kilómetros abajo para poder simplificar, y la correspondencia de horas a segundos es que en una hora hay 3600 segundos. Colocamos horas arriba para poder simplificar con el horas de abajo, y multiplicamos 25 por 1000, pues me da 25.000 sobre 3600. Hacemos esta operación en la calculadora y nos da 6,94 metros por segundo. Esta es la velocidad que nosotros vamos a tomar del sistema internacional para poder trabajar nuestra ecuación de nuestra fórmula de energía cinética. Entonces la energía cinética viene dada por la ecuación, ya lo habíamos visto, simplemente reemplazamos 1/2 de la masa son 95 kilogramos, por la velocidad al cuadrado. La velocidad que hallamos es 6,94 y la elevamos al cuadrado. Entonces, bueno, aquí faltó colocar el 1/2, pero pues recuerden que este está multiplicado por 1/2 de 95 kilogramos, y 6,94 elevado al cuadrado me da 48,16. Y teniendo en cuenta el 2 que nos hizo falta aquí, recordemos que va aquí al principio, pero siempre se debe colocar, en este momento se me olvidó ponerlo, pero al hacer la operación ya la calculadora nos dice que la energía cinética que estaba produciendo Amy montada en su bicicleta era de 4575.2 joules. Recuerden, el sistema internacional, las mismas unidades de trabajo. Listo. Ese era el primer tipo de energía. Una energía que se desprende del movimiento del objeto como tal. Ahora lo que vamos a mirar es la energía potencial gravitatoria, o EPG en sus siglas. De aquí en adelante, cada vez que salga EPG, estamos hablando de la energía potencial gravitatoria. ¿Y qué nos dice? Entonces vamos a leer. Es la capacidad que tiene un objeto de realizar un trabajo por efecto de la gravedad asociado al nivel de altura del mismo y con respecto a un nivel de referencia determinado. Entonces vamos a mirar gráficamente lo que nos están dando en esa definición. Entonces, aquí tenemos todo un sistema. Dentro de ese sistema nos dan ciertos niveles de referencia, unas alturas, y obviamente tenemos en cuenta la gravedad. Entonces el nivel de referencia es este punto aquí que nos están mostrando que podríamos manejar como el suelo, digámoslo de esa manera. Las escaleras, si se dan cuenta, tienen diferentes masas, 4 bolas que están a diferentes alturas. Aquí pues tenemos determinada la altura de la más alta, pero cada una de estas tiene su propia
altura. Y además todas están afectadas por la gravedad. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que cada uno de estos objetos tiene una energía potencial gravitatoria, o sea, tienen ahí, por estar a una cierta altura, tienen una energía interna, que si nosotros llegáramos a desplazarla un poquito donde hay un vacío, entonces esa energía potencial gravitatoria se desprendería, saldría y caería. Y esa energía se convertiría de pasar de energía potencial gravitatoria, que es estar quieta a cierta altura, en una energía cinética en el momento que lo convertimos en movimiento. Pero en este momento, como estamos viendo solo la potencial gravitatoria, entonces nos damos cuenta que las bolitas están quietas, cada una en su posición, pero al tener cierta altura y al estar afectadas por la gravedad, tienen un nivel de potencia que podríamos utilizar. ¿Listo? Entonces, esta bolita, que es la que tiene más altura, entonces es la que mayor energía potencial tiene, porque es la que más arriba está. Entonces, de aquí partimos para la fórmula. Si nosotros vemos, la fórmula de la energía potencial gravitatoria es igual a la cantidad de masa que tengamos multiplicada por la gravedad, que en este caso la gravedad para todas es la misma si estamos aquí en la Tierra, aunque bueno, si estamos en la Luna para las 4 serían la misma. Sería muy raro encontrar un sistema donde cada bola tuviera una gravedad diferente. Entonces la gravedad, digamos que es una componente constante dependiendo del sistema donde se encuentre. La masa sí es cambiante, cada bola puede tener su propia masa, y si se dan cuenta hay un factor aquí importante, que es la altura. Entonces la energía potencial gravitatoria va a ser más grande dependiendo de la altura, porque si esta altura es mayor, pues la multiplicación va a ser mucho mayor. Entonces esta de aquí, que tiene una mayor altura, es la que posee mayor energía potencial gravitatoria. Y esta bolita que está aquí sobre el nivel de referencia, pues su energía potencial es igual a 0, porque si no hay altura y la altura vale 0, pues algo multiplicado por 0 nos da 0. Entonces no tiene como tal energía potencial gravitatoria. Estas dos tienen una energía potencial intermedia, que ya tocaría calcularla de acuerdo a su altura y de acuerdo a su masa. ¿Qué unidades manejamos? Todos en el sistema internacional, la masa en kilogramos, la altura en metros, y obviamente como esto es un tipo de energía, entonces la encontramos en joules. ¿Listo? Bien. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Dice: si María Camila se encuentra en la punta de la Torre Eiffel y ella posee una masa de 7,5 kilogramos, ¿cuál es su energía potencial gravitacional o gravitatoria? Que es exactamente lo mismo. Entonces, como vemos, aquí está la Torre Eiffel, tiene una altura de 325 metros. Obviamente la gravedad nos está afectando, como es la Tierra, pues vamos a trabajar con gravedad de la Tierra. Y la masa que tiene María Camila en este caso, que está ahí con sus maracas, es 7,5 kilogramos. Entonces, como las unidades que tenemos están en el sistema internacional, podemos hacer la operación de forma rápida. Entonces, la energía potencial gravitatoria es igual a la masa, y la masa de María Camila es 7,5 kilogramos, multiplicada por la gravedad, en este caso la de la Tierra, y por la altura, que son 325 metros, despreciando la altura de Camila, obviamente, es como si ella estuviera pegada aquí a la punta de la torre. Bien. Hacemos esta multiplicación y como todo está en el sistema internacional, no necesito como tal mirar la operación de las unidades, ya sé que eso se convierte en joules. En este caso, María Camila está a una altura tan grande, está generando una energía potencial gravitacional de 23.911,875 joules, que donde María Camila liberara toda esta energía y se cayera, pues el golpe tendría que ser tremendo, porque la energía que está manejando es muy alta. Bien, entonces ya llevamos dos tipos de energía: la energía cinética, que viene dada al movimiento; la energía potencial, que viene dada por la capacidad, digamos que de crear energía por la altura y dado a la gravedad que se maneja. Y vamos a ver la última, que es la energía potencial elástica, que en sus siglas EPE la vamos a encontrar de aquí en adelante en cada una de las fórmulas. Entonces, ¿qué nos dice la definición como tal? Dice que la energía potencial elástica es la capacidad que tiene un objeto deformable. Cuando hablamos de un objeto deformable, estamos hablando de un resorte, de un caucho, de cualquier elemento que se le pueda aplicar una fuerza, se deforme y vuelva a su estado original.
Entonces dice, es la capacidad que tiene un objeto deformable de realizar un trabajo, dado el aumento de energía interna acumulada por la deformación provocada de las fuerzas que se involucran. Se ve un poco complicado, pero pues vamos a ver qué es lo que nos están hablando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un resorte, ¿cierto? A ese resorte yo le aplico una fuerza y al momento que yo aplico la fuerza hacia adelante, él internamente comienza a crear una energía, esa energía elástica que él tiene. Y obviamente nos habla de una deformación. La deformación es como la distancia, desde el punto inicial donde estaba el resorte al principio hasta el punto final donde lo tenemos. Ese desplazamiento se llama deformación del resorte y ese desplazamiento, ¿cierto? Ese desplazamiento es el que nos va a servir a nosotros para mirar cuánta energía va a desarrollar. Ahora, ¿de qué depende esa energía también? Aparte del desplazamiento, pues de una constante de elasticidad, que es la rigidez que tenga ese elemento deformable. Entonces, por ejemplo, si en este caso el resorte es muy rígido y tiene una constante muy elevada, pues la fuerza que él va a tener es demasiada. Entonces, cuando yo suelte, digamos aquí al sistema y vuelva a su posición original, lo va a hacer con demasiada energía, dependiendo pues primero de cuánto lo alargué y segundo pues de esa rigidez que tenga, de esa constante de elasticidad que tenga. Entonces, se puede hacer el movimiento de dos maneras. Uno es estirarlo, ¿cierto? Entonces aquí vemos el resorte sin deformar y en esta parte estamos viendo el resorte estirado y la fuerza que le aplicamos para estirarlo va en sentido derecho, pero si se fijan aquí hay una flechita que me está indicando que el sentido, bueno aquí la pongo más grande, que el sentido de la fuerza es contrario hacia donde se está haciendo la fuerza. ¿Por qué? Porque si yo jalo, esta masa, este objeto hacia la derecha, como este tiene una constante y quiere volver a su estado original, la energía que se está creando va a tirar en sentido contrario. Entonces, mientras la fuerza va para este lado derecho, la energía iría hacia el otro lado, hacia allá es donde él quiere volver a tomar su posición original. Y lo mismo pasa cuando yo lo comprimo. Cuando yo lo comprimo, que sería cogerlo de esta posición y jalarlo para este lado, empujarlo para este lado, entonces la fuerza se está haciendo en sentido hacia la izquierda, pero la energía cuando la vaya a utilizar se haría exactamente contraria, o sea, para el lado izquierdo. Entonces, en estirado la fuerza va hacia la derecha y la energía se liberaría hacia la izquierda. Y cuando yo lo comprimo, la fuerza va hacia la izquierda, pero la energía se libera hacia la derecha, para que lo tengamos en cuenta. Esta es la formulita de la energía potencial elástica que nos dice que es un medio de esa constante de elasticidad, ¿cierto? De esa constante de elasticidad o la rigidez que tenga nuestro elemento deformable multiplicado por esa deformación o desplazamiento como tal del resorte o de cualquier elemento que sea deformable, elevado al cuadrado. ¿En qué unidades vamos a trabajar esta energía? Obviamente el sistema internacional, que nos dice que la constante de elasticidad se da en newtons por metro y que ese desplazamiento, como es una distancia, se da en metros y que la energía potencial elástica se da en joules, como las demás energías. Entonces vamos a mirar un ejemplo como tal. Entonces dice, calcular la energía potencial elástica del siguiente sistema. Entonces ya vemos aquí el sistema, dice que tiene una deformación de 0,0053 kilómetros. Entonces, si nos damos cuenta aquí al principio, como esto está en kilómetros, entonces nos toca pasar al sistema internacional, que son metros. Entonces sigamos leyendo. Teniendo en cuenta que el resorte involucrado, en este caso este resortico, posee una constante de elasticidad de 2650 newtons por metro. Entonces la rigidez de este resorte viene dado en 2655 newton por metro y la deformación es esta que dice 0, en kilómetros. Bien, entonces sacamos los elementos que me están dando. Me dieron la constante y me dieron el desplazamiento o la deformación como tal. Como la deformación está en kilómetros, entonces tengo que pasarlo primero a metros. Esta sería la conversión de kilómetros en 1 kilómetro de 1000 metros, multiplico y me da 5,3 metros. Ahora, como ya tengo esto en el sistema internacional, pasamos a la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Que es un medio de la constante de elasticidad, que en este caso son 2650 newtons por metro, multiplicado por esa deformación elevada al cuadrado. Entonces vamos a elevar primero esta parte al cuadrado, nos da 28,09 y ahora sí pasamos a multiplicar
el ejercicio como tal. 1 medio por 2650 por 28,09. Como todo está en unidades del sistema internacional, entonces las unidades no necesito cancelarlas ni nada, sino simplemente ya sabemos que eso nos da en joules. ¿Listo? Y hacemos la operación final y nos dice que la energía potencial elástica de ese resorte es de 37.219,25 joules. Recordemos la energía siempre en joules. Bien, listo. Esos son los tres tipos de energías que hay. Entonces, la energía cinética, que viene dada por el movimiento de un objeto y la capacidad de desarrollar trabajo gracias a su movimiento. Entonces, la siguiente energía es la potencial gravitatoria, que tiene la capacidad de realizar trabajo, ¿cierto?, por la altura y porque sobre ella se está ejerciendo la fuerza de gravedad o la interacción gravitatoria, que es más comúnmente llamada así. Y por último, la energía elástica, que viene dada por esa constante o esa rigidez que tienen los elementos deformables. ¿Listo? Bien. Ahora esas tres energías las vamos a combinar en una, que es la energía mecánica. Entonces vamos a ver qué nos dice la energía mecánica. La energía mecánica dice que es la sumatoria de la energía total de un sistema. ¿Listo? O sea, todos los tipos de energía que hay en un sistema, teniendo en cuenta las diferentes energías estudiadas, o sea, la energía cinética, la potencial gravitatoria y la potencial elástica. O sea que tendríamos que trabajar con las tres dependiendo del sistema, o con dos, con estas dos o con estas dos de aquí, dependiendo del tipo de sistema que nos estén dando. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, tenemos este sistema aquí. En este sistema, como hay un resortico, entonces ya sabemos que obviamente se va a trabajar la potencial elástica. Pero como esta pelotica o este objeto que se está moviendo con el resorte no está quieto, está generando también una energía cinética. Entonces, en este tipo de ejercicios nosotros tendríamos que trabajar tanto con la energía cinética como con la energía potencial elástica. Y aquí tenemos cómo sería nuestra fórmula para este tipo de sistemas. Entonces vamos a ver otro sistema. Bien, entonces esta niña que tenemos acá está utilizando o no se dio cuenta, ¿cierto?, de que estaba generando una energía potencial gravitatoria al subirse a la silla. Entonces, como ella está a una cierta altura, ¿cierto?, está generando una energía potencial gravitatoria porque la está afectando la gravedad. Y en el momento que realiza el brinco y se enreda, entonces la energía potencial gravitatoria que se estaba generando a esa altura con efecto de la gravedad cambió a ser una energía cinética y estrellándola, pues como vemos, muy duro contra el piso, porque pues ya había generado una energía potencial gravitatoria. Entonces, para este sistema utilizamos tanto la energía cinética como la energía potencial gravitatoria. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Entonces, en este ejemplo, el niño nos demuestra cómo se unen las tres en una sola, y si nos damos cuenta, tiene una caída bastante fuerte, dado que está mezclando todos los tipos de energía. Entonces, ¿tiene energía potencial elástica? Sí. En el saltarín que tiene, cada vez que sube y baja, se está generando una potencia elástica, perdón. Como ese resorte tiene una rigidez, ¿cierto?, le podemos aplicar una constante de elasticidad, entonces ahí se está generando internamente una energía potencial elástica. Ahora, como está subido sobre una mesa, ¿cierto?, está generando una altura, además que no es solo la mesa, sino la altura que tiene también el resorte sin deformar. Entonces, como tiene una altura, ¿cierto?, y también lo afecta la gravedad, entonces también está ejerciendo una energía potencial gravitatoria. Y cuando se resbala y se cae, digamos que ese movimiento que hace al resbalarse convierte esos dos tipos de energía, tanto la elástica como la gravitatoria, en energía cinética, y por eso es que se hace golpe contra el piso, porque no tuvo en cuenta los dos otros tipos de energía que estaba generando al subirse en esa mesa sobre un saltarín. Entonces, por eso hay que tener cuidado. La física es muy implacable, como en este caso lo vemos, entonces hay que fijarse en todo siempre. Bien, vamos a mirar unos ejemplos para la energía mecánica, un ejemplo para la energía mecánica, y con eso ya terminamos este video. Bien, bueno, aquí mostramos que la energía mecánica pues utiliza las tres energías como tal. Entonces, un ejemplo. Entonces dice el ejemplo: Dani le cuelga la maleta a Axel del techo del salón con un caucho, el cual presenta una constante de elasticidad de 168 Newton por metro. Se deformó 2,5 metros y la maleta quedó inmóvil a 2 metros del piso, y tomamos el piso como referencia.
y nos preguntan que cuál es la energía total del sistema, sabiendo que la maleta tiene una masa de 12 kilogramos. Entonces, aquí tenemos un dibujito del sistema. Esta va a ser pues la maleta de Axel. Está colgada de este caucho que está aquí representado en moradito, el cual dice que se deforma 2,5 metros, ¿cierto? La maleta tiene, bueno, abajo nos dice que tiene una masa de 12 kilogramos, aquí la interpretamos dentro del gráfico, que quedó suspendida a una altura de 2 metros, o sea que la altura son 2 metros, y que el nivel de referencia es el piso. Entonces, si nos damos cuenta, al momento que dice que la maleta está inmóvil, quiere decir que la energía mecánica solamente está utilizando dos tipos de energía. La energía elástica, porque está en un caucho que tiene una constante de elasticidad, y aparte está utilizando la energía potencial gravitatoria porque está suspendida a una cierta altura. Entonces, en este ejercicio nosotros de las tres energías que posiblemente podemos usar, cancelamos la energía cinética. En este caso es cero, porque como no hay desplazamiento, el desplazamiento es cero, pues la fórmula se convierte en cero y no necesitaríamos usarla. Solamente vamos a usar la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. Listo, nos definiéndonos la formulita que tenemos aquí abajito, que es la que vamos a usar. Entonces, ¿a qué sería igual la energía mecánica? Pues la energía potencial gravitatoria es igual a la masa por la gravedad por la altura, sumada con la energía potencial elástica, que es un medio de la constante de elasticidad por la distancia elevada al cuadrado. Entonces vamos a encontrar la primera parte, que es la energía potencial gravitatoria, que es masa por gravedad por altura. Entonces reemplazamos la masa, 12 kilogramos. La gravedad, escribí solo 9,81, ya ustedes saben que esto está en el sistema internacional. Y la altura, en este caso donde está suspendida la maleta, son 2 metros, porque estamos hablando desde la energía desarrollada sobre la maleta, y la altura es 2 metros. Entonces, multiplico todo esto, y como está en el sistema internacional, yo ya sé que la respuesta me da en joules, dándome un total de 235,44 joules. Esta es mi mi energía potencial gravitatoria. Cosa que si yo suelto la maleta, por alguna razón yo la suelto, entonces esta energía se convertiría en cinética y haría que la maleta se estrellara contra el piso. ¿Listo? Bien, ahora vamos a calcular la segunda energía, que en este caso es la potencial elástica. Entonces, teniendo esta formulita, yo ya simplemente tengo que reemplazar un medio de K. ¿Cuánto vale K? 168, no le coloqué unidades porque ya sabemos que están en el sistema internacional y que eso me va a dar joules al final. Y me dice que lo multiplique por la deformación. No me está diciendo la altura, sino la deformación. Y la deformación del caucho viene dado de 2,5 metros. La deformación no es la altura desde el techo, sino la deformación es, el caucho tiene una, digamos, distancia normal, una distancia cuando está quieto, pero cuando se le aplicó la fuerza que hace la maleta, se deformó 2,5 metros, y ese es el valor que yo debo colocar acá. Entonces, primero elevo al cuadrado, esto me da 6,25, y al hacer esta multiplicación me da 525 joules. ¿Listo? Y ya teniendo lo que vale la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica, ya podemos encontrar el total de la energía mecánica. Y en este caso la energía mecánica viene dada por las dos, pues simplemente reemplazamos. Entonces la gravitatoria me dio 235,44 joules y la elástica 525 joules. Y simplemente tenemos que sumarlas. La energía mecánica da un total de 760,44 joules. Esa es la respuesta como tal final del ejercicio. Cuando me pidan encontrar la energía mecánica, es encontrar la energía total del sistema. Y como en este caso, pues solamente teníamos dos, la gravitatoria y la elástica como tal. Listo, muchachos, con esto damos por terminado la temática para la guía número 2. Ya con esto ustedes pueden empezar a resolver sus ejercicios. Cualquier pregunta pues me la harán saber aquí por los comentarios o directamente ya conmigo. Muchas gracias y nos vemos en otro video.